la voz de Rosalía se corta abruptamente, así que ahí hubo alguna cuestión de producción que no había notado en otras canciones, cosa medio loca. Hoy, luego de muchas recomendaciones, vamos a volver a escuchar y analizar al último álbum de Rosalía Lux, esta vez con la canción Mio Cristo piange diamanti, que dice de la siguiente manera: Sei l'uragano più bello. Fíjate que acá ya podemos escuchar con estos primeros versos, con estos primeros acordes, toda la sintonía fina que ha desarrollado Rosalía en esta última producción discográfica, que es un verdadero gran álbum porque se ha abocado por un tratamiento vocal muy delicado y a la vez muy pragmático, porque escuchamos todas las variantes posibles de Rosalía, no solamente en cuestiones vocales, sino también en cuestiones idiomáticas, y el tratamiento de la música, que en general a mí se me hace muy neoclásico, me parece superlativo, así que ya me gusta cómo suena esto. Fíjate que acá el piano tiene una participación predilecta porque es el instrumento acústico que está acompañando a Rosalía. Como siempre, te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, pero claramente podemos escuchar la delicadeza aterciopelada de la voz de Rosalía en consonancia con un piano que la acompaña muy tranquilamente, muy apaciguadamente, para no generar ningún tipo de interferencia con lo que está cantando ella, y es maravilloso. Fai tremare la terra e si innalzi al tuo fianco. Y además fíjate que lo característico acá, o al menos en la mayoría de las canciones del disco, por lo menos las que hemos escuchado, que van promediando la mitad de las canciones. Si no viste esos videos de análisis, te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, pero en líneas generales las formas de las canciones, las estructuras de cada una de las canciones no sigue un patrón determinado que podríamos identificar como introducción, estrofa 1, estrofa 2, puente, estribillo y así sucesivamente, sino que en la mayoría de los casos la forma de la canción está dada por el discurso. Me parece que lo prevalente en cada una de estas canciones es técnicamente lo que está diciendo, y la música acompaña eso tremendamente bien, generando muchísimos climas incluso dentro de cada una de las canciones, y no te digo ya en lo largo y ancho de todo el álbum, que es maravilloso. Y fíjate la delicadeza con lo que sostiene esas ligeras notas, como si con un piolín, con una pequeña soguita o cuerda, estuviera sosteniendo esas notas muy agudas de cabeza y bien delicadas. Y si le prestas atención, al final de cada una de estas frases bien agudas hay un ligero vibrato que le ayuda a sostener esto que estamos escuchando. En líneas generales estamos en si bemol mayor, aunque puede ser tranquilamente su relativo menor, sol menor. Y algo que me llama mucho la atención de todas estas canciones también es que hay una gran variedad musical en términos de acordes, en términos formales, como veníamos diciendo respecto de la estructura de la canción, y hace que todo sea mucho más variado y cada canción tenga su propia identidad más allá de la composición de la cual forman parte, que es el álbum en términos generales. Imperfetti, agenti del caos, Imperfecto o imperfectamente agente del caos, como somos todos y cada uno de los seres humanos. Fíjate que, otra vez, la música está al servicio de lo que está diciendo. Está bien, yo entiendo un poquito de italiano, tengo entendido que es una canción que la mayor parte la canta en italiano. Si sabes de qué va la canción, más allá de todas estas cuestiones que se estuvieron tejiendo y diciendo alrededor del disco respecto de que es una apertura o un reencuentro de Rosalía respecto de la fe o el catolicismo en particular, más allá de eso, que me parece como un condimento más a toda la cuestión que hace al marketing, si querés, en términos más comerciales, y a la narrativa propia del disco en términos más artísticos, me parece muy interesante que tome esto, aunque sea como referencia, y haga un producto artístico tan esbelto como el que estamos escuchando. Qualunque sia il crimine. El abrupto, el súbito silencio que encara en estas partes. Fíjate que si escuchás la canción de corrido, teniendo en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, uno puede ver en las ondas de audio que se agrandan y se achican constantemente, y cada una de las secciones tiene un tipo de acompañamiento distinto. Por ejemplo, en lo que escuchamos recién, más allá del piano y de la voz dulce de Rosalía, que empieza a ponerse un poco más aguerrida, también aparece un pequeño conjunto de cuerdas que genera esta tensión dramática,
con un acorde de estas características para poder resolver luego en otra clase de acordes que hace que todo sea tremendamente conducente. No me voy a poner a ver las cuestiones técnicas particulares porque quiero hacer una escucha más relajada, porque me parece que es una canción que amerita esta clase de escucha y no algo tan reservado a lo técnico como hemos hecho en otros análisis, que otra vez, si no los viste, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Fíjate que igual ahí hubo algo raro porque aparece el creyendo de la voz de Rosalía, este incremento del volumen que hace paulatinamente, se corta, ingresa la música de fondo, pero luego se escucha como la voz de Rosalía se corta abruptamente, así que ahí hubo alguna cuestión de producción que no había notado en otras canciones, aparece la voz y no va apagándose paulatinamente, sino que se calla y de repente se escucha como un corte abrupto que no había notado en otros lugares. Si vos también lo notaste, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, como asimismo cualquier otro comentario al respecto de esta ya maravillosa canción que se llama Mio Cristo piange diamanti. Y hay que hacerlo así porque está en italiano. Abbiamo macchia e nessuno dei due può sfuggire di. Fíjate cómo ahora el canto responsorial del cual hemos hablado mucho en el canal, que no es ni más ni menos que una pregunta y una respuesta en términos musicales, acá la respuesta está dado por esas pequeñas florituras que hacen por lo menos el conjunto de vientos, que se escucha por ahí una flauta en lo más agudo. Cuando Rosalía dice una frase, se le responde directamente con ese pequeño canto de los vientos que hace que todo suene todavía mucho más dulce, porque en términos de orquestación, algo de lo que también hablamos mucho en este canal, tiene que ver con esto de, bueno, cuál es la cualidad que tienen cada uno de los instrumentos o cada una de las familias de instrumentos para generar un tipo de estética u otra y a la vez con esto generar un tipo de sensación u otra. Quanti pugni ti hanno dato che avrebbero dovuto essere abbracciati. Y acá fíjate también que aparece el contrabajo marcando los graves, tun, tun, que está haciendo ni siquiera tocado con el arco, sino directamente con los dedos. Y fíjate que las cuerdas agudas hacen como esta cosa medio loca, como que uno se siente medio precipitado hacia el vacío, como que hay un rasgo de la locura que aparece en esa forma de ejecutar el instrumento, y eso también me parece algo muy interesante de destacar en estos casos, porque la interpretación no está dada solamente por la cualidad de los acordes, es decir, si es menor, si es mayor, si es aumentado, si es disminuido, sino también por el carácter interpretativo y el uso que se hace de cada uno de los instrumentos, porque cada uno de los instrumentos per se tiene distintas formas de ejecutarse y esas distintas formas de ejecutarse están asociadas en nuestro inconsciente colectivo con determinados rasgos emocionales. Es decir, cada una de las formas de tocar un instrumento nos dice de alguna forma qué es lo que se está buscando transmitir, y eso es lo maravilloso de la música, que puede decirnos un montón de cosas sin decir ni una sola palabra. L'amore che non si sceglie, non si lascia cadere. Y fíjate cómo acá las cuerdas graves van generando esa ligera tensión de fondo que va acompañando lo que dice Rosalía y nos deja ahí impertérritos y a la vez bastante temerosos respecto de lo que vaya a ocurrir. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis reacción sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y a la vez esas reacciones, análisis que solicites van a ser dedicadas especialmente para vos. La grazia è grave. Es paradójico porque dice que la gracia es grave y sin embargo ella en ese momento se va a los agudos y hace ese melisma tan delicado y a la vez tan profundo. Tiene un control vocal muy acertado y muy trabajado, y con melisma nos referimos a que con una misma vocal se dibujan, se cantan, se describen distintas notas y suena como también medio arabesco por momentos, algo que ella seguramente pueda traer del lado del flamenco, que en otras producciones ya se le ha escuchado mucho cantar con esa intención o con esa técnica básicamente. Estamos cerca del final de la canción, que recordemos que es Mio Cristo piange diamanti, y cualquier otra recomendación es más que bienvenida debajo en los comentarios. Fíjate cómo ese acorde, que es el si bemol mayor, abre tremendamente. Para mí es básicamente el acorde más épico, y uno podría decir, bueno, pero es un acorde mayor, todos los acordes mayores tienen como esta connotación más abierta, más alegre, dirían algunos en términos muy generales, pero cada uno de los acordes, cada una de las notas tiene un espectro frecuencial distinto, y eso hace que impacte en nosotros
en términos emocionales y hasta físicos de maneras distintas. Por eso no es lo mismo utilizar cualquier acorde mayor, ni es lo mismo tampoco que cualquier cantante cante en cualquier tonalidad. La mayoría de las veces, por no decir todas, se eligen tonalidades en las que los cantantes estén cómodos, que esté dentro de su rango, de su registro vocal para que puedan cantarlo básicamente, y sin embargo dentro de ese rango determinado uno puede optar por una tonalidad, es decir, por un conjunto de acordes y notas, o por otras, para generar también determinadas expectativas en el oyente, y eso es maravilloso. Bueno, y finalizó intempestivamente. Me ha gustado mucho escuchar y analizar Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía nuevamente en el canal. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.